Somos un continente rebelde. Nos venimos rebelando contra las injusticias de la época de la conquista. Y somos muy creativos a la hora de rebelarnos. Sí, realmente. Creamos consignas, grafitis, apagones, cacerolazos. A veces protestamos pacíficamente, a veces violentamente, pero está claro que siempre resistimos la arbitrariedad. Y es que nunca es contra las instituciones. Los latinoamericanos sabemos cuánto trabajo nos ha costado llegar hasta aquí y consolidar nuestras democracias. Nos rebelamos en realidad contra el mal gobierno, contra la corrupción, contra los gobernantes que no representan los anhelos del pueblo. La pregunta sería, ¿qué jugadas ha hecho el poder a lo largo de la historia para que el pueblo tenga que rebelarse tan reiteradamente? América Latina, un pueblo que se revela y estalla en cientos de focos, como sucedió en Nicaragua el 10 de enero de 1978, tras el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro a manos del entonces presidente Anastasio Somoza. La muerte de Chamorro no fue una sorpresa ni siquiera para él. 3 años antes le había mandado una carta a Somoza donde le decía que esperaba con paz en el alma y la conciencia tranquila que lo mandara a asesinar. Antes del asesinato de Chamorro, ¿verdad?, hubo la enorme injusticia vivida por la sociedad, cuando al producirse uno de los peores terremotos que causó decenas de miles de muertos, y hubo una ayuda internacional, una gran solidaridad internacional, y toda esa ayuda fue capitalizada por la familia Somoza y la gente vivió eso como un escándalo. ¿Quién denunció eso? Precisamente Chamorro. ¿Por qué asesinan a Chamorro? Por haber denunciado no solo la dictadura, sino haber denunciado precisamente ese tipo de maniobras. Mientras el periodista era velado, cerca de 30.000 personas salieron a las calles de Managua. Varios de los edificios propiedad de los Somoza fueron tomados y se lanzó una huelga general. El asesinato fue el detonante de una insurrección que no se detendría hasta el triunfo de la Revolución Sandinista, el 19 de julio de 1979. El pueblo está listo para un cambio de gobierno después de tantos años de somocismo, pero la cosa que realmente hizo la cosa en llamas fue el asesinato de Chamorro. El asesinato de otro líder desencadenará uno de los hechos más conmocionantes de la historia de Colombia. En abril de 1948 se realizaba en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana, una reunión de países inspirada en la conferencia que Bolívar citó en 1824 para formar una única nación latinoamericana. Pero el sueño de Bolívar ese día no podía estar más lejos. El 9 de abril, a la 1:05 de la tarde, en esta esquina moría asesinado el líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, el político más importante de Colombia en ese momento. Era mestizo, de origen humilde, y sus prédicas incendiaban al pueblo. Gaitán es un personaje que sabe hablarle al pueblo. Interpreta al pueblo, el pueblo se siente interpretado por él. Gaitán habla en un lenguaje muy sencillo, pero al mismo tiempo en un lenguaje extremadamente beligerante. Gaitán era un sueño porque representaba a nuestro pueblo mayoritario, a nuestra gente, a los trabajadores, al campesinado, a los obreros, a la gente que era nuestra mayoría, la que trabajaba, la que movía el país. Entonces había mucha esperanza. Al ser truncada esa esperanza en ese acto tan terrible, pues yo creo que vino esa desazón, esa división. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. Mi abuelo tenía una composición física innata que le permitió ser el orador que fue y el pensador que fue. Eso nacen.
no se hacen. Y él nació y se hizo, que esa fue su enorme ventaja. Una oratoria singular que lo hermanaba con su pueblo. Y ese pueblo que se había sentido representado e interpretado por Gaitán. Cuando Gaitán cayó asesinado, se rebeló contra el gobierno, acusándolo del crimen. Cientos de personas murieron en los enfrentamientos entre sectores del ejército leales al gobierno y los rebeldes. La rebelión se extendió a otras ciudades, incluyendo Medellín y Barranquilla. Aquí mismo, desde la Universidad Nacional, el rector Gerardo Molina toma control de una de las emisoras y desde esa emisora comienza a llamar al orden, comienzan a hacer anuncios un poco irreales de que las turbas revolucionarias están en control del poder en Bogotá, cosa que era absolutamente falso, pero eso tiene efectos, más que en Bogotá, por fuera de Bogotá en la provincia. La provincia comienza a alimentarse de la idea de que efectivamente hay un control revolucionario en Bogotá y sobre ese modelo de lo que supuestamente está pasando en Bogotá comienzan a organizarse. Todo el mundo, dada la violencia que había iniciado en el año 45, la gente le pedía a mi abuelo que se protegiera. Incluso mucho mi abuela le insistía en que fuera mucho más prudente con sus cercanías en la plaza pública. Y mi abuelo siempre contestaba, ninguna mano del pueblo se levantará contra mí. Y si las oligarquías lo hacen, ellos saben que pasarán 50 años antes de que las aguas recuperen su nivel normal. Ya han pasado por ahora 61 y las aguas no han recuperado su nivel normal en Colombia. Gracias. Mientras el Bogotazo arrasaba las calles, un joven aspirante a periodista estudiaba abogacía en la Universidad de Bogotá y publicaba sus primeros textos en El Espectador. Años más tarde, en Vivir para contarla, el escritor ya consagrado recordaría estos días violentos. Se jodió este país, me dijo. Acaban de matar a Gaitán frente al Gato Negro. Apenas si tuve alientos para atravesar volando la avenida Jiménez y llegar sin aire frente al café El Gato Negro, casi en la esquina con la carrera 7ª. Acababan de llevarse al herido a la clínica central, a unas 4 cuadras de allí, todavía con vida pero sin esperanzas. Un grupo de hombres empapaban sus pañuelos en el charco de sangre caliente para guardarlos como reliquias históricas. Una mujer de pañolón negro y alpargatas, de las muchas que vendían baratijas en aquel lugar, gruñó con el pañuelo ensangrentado. Hijos de puta, me lo mataron. García Márquez fue testigo y víctima del Bogotazo. En aquellos días la pensión en la que vivía fue incendiada y se perdieron para siempre varios de sus manuscritos. Como cronista de su país y de su tiempo, García Márquez narró a Colombia y otro levantamiento, en su novela más famosa, 100 años de soledad. En su novela, Márquez relata la huelga de bananeros de 1928 a la United Fruit Company, una rebelión reprimida por el ejército que disparó contra los trabajadores y habitantes en la plaza del pueblo de Ciénaga. Las demandas de los obreros eran demandas muy elementales. Mejoras en las condiciones de vida, de salud, de higiene, etc. Mejoras en los salarios y sobre todo igualdad de condiciones a de cualquier otro obrero en el escenario nacional. Se le ha llamado la masacre porque se disparó contra la multitud. Hubo una orden a sangre y fuego y se disparó contra la multitud. Hay una imagen que es la más conocida y creo que ha reemplazado los hechos históricos y es la imagen literaria creada por García Márquez, la de los trenes de muertos que salían y salían llenos de muertos. La denuncia de esa masacre llevó al estrellato político a Jorge Gaitán. Su muerte, 20 años después, avivaría la mecha de lo que fue el Bogotazo, el movimiento popular urbano más violento de la historia de América Latina. El 9 de abril de 1948, a la 1:05 de la tarde, cuando Jorge Eliezer Gaitán era asesinado en la esquina de Carrera 7ª y Avenida Jiménez, García Márquez
el joven aspirante a periodista que ni siquiera soñaba con el Premio Nobel de Literatura estaba en su pensión, ubicada a 3 calles del lugar del crimen. Casi en el mismo momento del asesinato, un dirigente estudiantil cubano de 21 años, Fidel Castro, salió del hotel en que se alojaba y avanzó lentamente para estar próximo a la oficina de Gaitán. Fidel Castro y otros estudiantes habían venido a Bogotá para protestar en contra de la 9ª Conferencia Panamericana y de la creación de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Se iban a reunir con Gaitán a las 2 de la tarde y querían llegar a tiempo. La lección que saca Fidel del Bogotazo es esta, ¿no? Primero que una de las lecciones es que un pueblo se puede sublevar el tiempo de un relámpago. En un instante se puede sublevar un pueblo. Y que a ese pueblo no hay quien lo detenga, en definitiva, o que para detenerlo hay que destruir prácticamente una ciudad, como ocurrió en el Bogotazo. Once años después, en 1959, Fidel Castro encabezaría la revolución que terminaría con la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, la isla que había sido conquistada en 1511 por Diego Velázquez del Cuellar. Velázquez partió de La Española, la isla que actualmente cobija la República Dominicana y Haití, y entre sus soldados estaba Hernán Cortés, el futuro conquistador de México. De La Española había escapado Atuey, jefe de los taínos, que lideró la resistencia cuando los españoles invadieron la isla. La estrategia de Atuey, como muchos años después harían los hombres de Sandino en Nicaragua y los del movimiento 26 de julio al mando de Fidel Castro, fue atacar a manera de guerrilla, golpear por sorpresa y dispersarse para reagruparse después en el siguiente ataque. La táctica de Atuey mantuvo a los españoles cercados y aterrados en la fortaleza de Baracoa por casi 3 meses. Finalmente, por la delación de un traidor, Velázquez pudo rodear a los aborígenes y capturarlos. Al rebelde Huatey, sus captores les dieron a elegir. Si se convertía al cristianismo, lo ahorcarían, no sufriría e iría al cielo. Si no se convertía, lo quemarían con leña verde, sufriría mucho e iría al infierno. Huatey preguntó, ¿en el cielo hay españoles? Le dijeron que sí. Y él dijo entonces, leña verde. Yo te diría que hoy por hoy la gran consigna para nosotros los latinoamericanos es no ya dar la vida, sino defender la vida con todo nuestro ánimo, inteligencia y con toda nuestra fuerza. En el 2006, aquí en México, en el estado de Oaxaca, el más pobre junto con Chiapas del país, el pueblo luchó durante 200 días exigiendo la renuncia del gobernador del estado. Empieza con los maestros, con una marcha de maestros que es reprimida, y los maestros simplemente no están dispuestos a tolerar esa represión y establecen un plantón. En poco tiempo, pero en cuestión de semanas, un plantón de maestros se convierte en Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. En mayo del 2006, 50.000 educadores y sus familias coparon la plaza central de la ciudad. El 14 de junio, la policía intentó desalojarlos a golpes y con gases, pero los maestros lograron reagruparse, volvieron a la Plaza de la Constitución y construyeron barricadas para defenderse. El pueblo crea la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. La respuesta del gobierno oaxaqueño a las solicitudes de los maestros de reprimirlos, de tratar de frenar esas protestas, fue lo que escaló un conflicto. Y ese detonador inicial de un conflicto magisterial nos reveló finalmente componentes históricos de profundas raíces, de los agravios de siempre en contra de los maestros, de los ciudadanos que se fueron uniendo a lo que originalmente tuvo esta naturaleza de protesta magisterial y acabó siendo una protesta mucho más amplia. Ya no hay solo educadores. Hay activistas de organizaciones no gubernamentales, de grupos de izquierda, indigenistas y ecologistas. En las asambleas hay amas de casa, sacerdotes católicos y organizadores comunitarios. E incluso se realizó un performance artístico en donde la autora desfiló con ropa confeccionada de material de las barricadas.
Cada uno protesta a su modo y así resiste contra la violencia. Lo que vimos en Oaxaca en 2006 precisamente tiene que ver con una sociedad que se organiza, una sociedad que dice ya basta, una sociedad que se rebela y que dice esto que hace el poder contra mí no es algo que yo quiera seguir permitiendo. Eso escaló, lamentablemente, trajo consigo muertos, trajo consigo violencia y trajo consigo lo que marca también la historia de este país, que es la impunidad. El 1 de agosto, miles de mujeres salieron a la calle golpeando sus cacerolas para protestar en contra del gobierno de Ulises Ruiz. Se trataba de ser escuchadas, pero el gobierno controlaba los medios de comunicación. De la misma manera que tomaron las cacerolas, tomaron las estaciones de radio y de televisión y comenzaron a transmitir. El 25 de noviembre, en cambio, la Policía Federal liberó la plaza de activistas, apresando a más de 400 personas. Las cacerolas, aún hoy, siguen sonando. Suenan desde 1971, cuando las señoras de los barrios ricos de Santiago salieron a protestar contra la visita de Fidel Castro a Salvador Allende. Años más tarde, el pueblo chino las hizo sonar para protestar contra la dictadura de Augusto Pinochet. Y 40 años después, las cacerolas siguen sonando. En los momentos de más cacerolazos que la oposición citaba en Venezuela en el 2002, sobre todo a cacerolazos casi todos los días, los vendedores ambulantes empezaron a vender CDs con cacerolazos grabados, de manera que la gente podía en cualquier momento poner en el reproductor, en el aparato de sonido de su casa, esos cacerolazos, ¿no? Y combatir de esa manera al poder, ¿no? Yo creo que la desesperanza mayor sucede cuando te das cuenta que no les importa, que no importa el caos en la ciudad que se arma, ni siquiera así te escuchan. Y yo creo que no hay peor sensación de frustración que saber que no te escuchan. En diciembre de 2001, Argentina cayó en la peor crisis de su historia. Un mes antes, el diario de mayor circulación del país decía que 4 de cada 10 argentinos estaban bajo la línea de pobreza. Se venían sosteniendo una situación económica irreal ya desde la época de Menem, en su momento con la paridad cambiaria del 1 a 1. Se pensaba y se vivía como si eso fuera real. No hacía falta saber economía para darse cuenta de que si acá $1000 no era nada, algo mal andaba, porque en el mundo $1000 era plata. O sea que era cuestión de tiempo, eso en algún momento iba a explotar. Finalmente, cuando eso explotó, quienes más sufrieron fueron los más postergados, como pasa siempre en cualquiera de estas crisis. En un país de 35 millones de habitantes, 14 millones eran pobres y la tendencia crecía. Cada día había 2000 nuevos pobres en Argentina. Parafraseando a García Márquez, la cronología de aquellos días podía ser una crónica de una crisis anunciada. El 1 de diciembre, el gobierno anunció las nuevas medidas. La novedad era el corralito. La gente no podía retirar sus ahorros del banco. 2 semanas más tarde, se declaró una huelga nacional. Cientos de personas saquearon tiendas y supermercados. La clase media salió a la calle a pedir con golpes de cacerolas la devolución de sus depósitos. Otros sectores sociales adhirieron a la lucha. El grito era que se vayan todos. Reclamaban la renuncia del gobierno. El presidente de la Rúa declaró el estado de sitio y suspendió las garantías constitucionales. Yo recuerdo cuando aquí en la Argentina, en el 2001, la consigna era que se vayan todos, la dirigencia política tuvo la inmensa originalidad de hacerse pasar por otra cosa y finalmente todos aquellos mismos personajes que estaban en el 2001 son los mismos que están en la actualidad. Entre el 19 y el 20 de diciembre, la represión de las protestas causó 32 muertos y centenares de detenidos. Al anochecer del 20, el presidente de la Rúa renunció. Entre fines de diciembre de 2001 y principios de enero de 2002, la Argentina tuvo 4 presidentes. En los 5 meses que siguieron a la caída de la Rúa, hubo incidentes en todo el país.
2 años después, en Bolivia, otro presidente tuvo que abandonar el cargo. En 2003, la intención de privatizar el gas boliviano y el aumento de impuestos movilizó a los sectores populares. De la mano del cocalero Evo Morales, los insurgentes tomaron La Paz, marcharon hacia el centro de la ciudad e intentaron incluso tomar el Palacio de Gobierno. El 17 de octubre de 2003, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunció y abandonó el país. No era la primera vez que un levantamiento bloqueaba la ciudad, ni tampoco la vez primera en que el protagonismo estaba en gran medida en manos de los indígenas. Todo empezó en el Cusco, cuando Tupac Amaru fue capturado y la rebelión se extendió al Alto Perú, la actual Bolivia. En 1780, los reyes borbónicos habían establecido una serie de nuevos impuestos y controles para los pobladores americanos. Los aborígenes resistieron las medidas. En noviembre de ese año, un grupo comandado por Tupac Amaru tomó prisionero al encargado de cobrar impuestos y lo ejecutó. Lo manda a colgar al corregidor, porque él encarna la injusticia social, él encarna el abuso. Lo manda a colgar entre la torre y la puerta de la iglesia, de donde comenzó el movimiento. La rebelión había comenzado. El virrey envió un ejército de 17.000 hombres para combatir al cacique e hizo algunas concesiones a los indígenas para desalentar la rebelión. Un año después, Tupac Amaru era vencido y trasladado a la Plaza de Armas de Cusco, donde fue ejecutado junto a su mujer, Micaela Bastidas. La muerte de Tupac Amaru no fue suficiente para sofocar la rebelión que continuó hasta 1783, liderada por su medio hermano Diego Cristóbal Tupac Amaru y su sobrino Andrés Tupac Amaru. En estos años se alzaron unos 100.000 indios y la rebelión alcanzó los actuales territorios de Bolivia y norte argentino. En 1783, la Corte de España ordenó al visitador Jorge Escobedo que no dejara restos ningunos de la infame y vil familia de los Tupac Amaru. Se puede matar el cuerpo, pero no las ideas. Se puede destruir la parte física del movimiento, pero su mensaje subyacente queda en el espacio y en el tiempo. En situaciones siempre complicadas, el pueblo termina saliendo a la calle, termina uniéndose, y esto ha pasado a través de los años en las diferentes crisis, ¿no? Es una necesidad de despertar, de mirar al otro y decir, a vos también te pasa lo mismo, bueno, estamos acá manifestándonos, y de demostrarle a los gobiernos de que el pueblo piensa y está vivo y se manifiesta cuando no está de acuerdo, ¿no? Un alza en el precio de gasolina. Solo eso bastó para que el 27 de febrero de 1989, en Guarenas, a 20 kilómetros de aquí, iniciara un levantamiento popular que se extendió después a Caracas y a otras ciudades de Venezuela. En pocas horas, la protesta se convirtió en un enfrentamiento con la policía local. La gente enardecida quemó los micros, rompió las vidrieras de las tiendas e inició una serie de saqueos que no cesarían por 3 días. El gobierno respondió convocando a la Guardia Nacional y al Ejército, declaró el toque de queda y autorizó el uso de armas de guerra. La gente que había votado a Carlos Andrés Pérez porque pensaba que iba a volver los años de la prosperidad petrolera, se sintió frustrado cuando él mismo le dice, yo no tengo un centavo en la expresión que utiliza es la botija está vacía. Apenas gana Carlos Andrés Pérez su segundo gobierno en el 89, lanza un paquete de medidas económicas diseñadas por un grupo de tecnócratas, ¿no? Muy fuerte, que implicaba el aumento de la gasolina. Ese aumento de la gasolina era un detonante, fue el detonante, que empezó con la protesta porque significaba la subida del pasaje popular. Lo que empezó y que hubiera podido sí realmente ser una protesta popular importante, se terminó convirtiendo en un desmadre de vandalismo y pillaje que a su vez fue reprimido de una forma tremendamente violenta y causó pues lo que causó y la cantidad de muertos y desaparecidos que probablemente nunca lleguemos a conocer la cifra exacta.
Hay una anécdota que yo viví en un automercado cerca del centro de Caracas, donde ya la misma Guardia Nacional organizaba que el saqueo fuera ordenado, ¿no? La gente entraba y sacaba, podía salir con chocolates, con lo que fuera, ¿no? De alguna manera. Y había un teléfono ahí, que era un teléfono del supermercado, y un muchacho va a agarrarlo, y uno de los guardias le da así y le dice, oye, no te pases, ¿no? Pero de alguna manera todo se podía saquear, digamos, era un gran festival de la propiedad privada, ¿no? De la apropiación de propiedad y de tener objetos, ¿no? La represión se ensañó en los cerros, los barrios más pobres de la ciudad. Días más tarde, cuando se restableció el orden, habían muerto más de 400 personas y el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que había asumido el poder solo 25 días antes, comenzó a caer. Carlos Andrés Pérez convivió con el fantasma de la rebelión popular y tuvo que soportar 2 azonadas militares durante su gobierno. En apenas 25 días su gestión había pasado del cielo al infierno. 10 años después llegaría al poder Hugo Chávez, una figura que generó y aún genera una gran polarización entre los ciudadanos que lo critican y quienes lo apoyan. Una polarización similar a la que se dio en la Venezuela de Chávez se produjo aquí en Argentina a partir del mítico 17 de octubre de 1945, cuando Perón se dirigió a los trabajadores. Pero todo había comenzado una semana atrás, el 9 de octubre, cuando el presidente Farrell se vio obligado a detener a Perón y quitarle su cargo por presión de los sectores militares. Ellos creyeron seguramente que con eso el fenómeno peronista se terminaba. Y no se dieron cuenta que el fenómeno peronista había calado tan profundo en la sensibilidad popular que el mismo día que Perón es encarcelado comienzan a moverse en distintos lugares del país de una forma espontánea, porque eso no tenía digamos así, un comando, una organización. De forma espontánea, obreros que salen de las fábricas y empiezan a reclamar la libertad de Perón. El 16 de octubre, cuando los trabajadores fueron a cobrar sus quincenas, se encontraron con que no les estaban pagando el feriado del 12 de octubre a pesar del decreto firmado por Perón. Cuando protestaron, la única respuesta que obtuvieron fue vayan a cobrárselo a Perón. Y los trabajadores vinieron. En la plaza, bajo un intenso calor, entre 200 y 300.000 personas esperaron tranquilamente a su líder. La movilización popular dio sus frutos. Perón fue liberado y desde el balcón de la Casa de Gobierno instó a sus partidarios a que se dispersaran pacíficamente. Había nacido el peronismo. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Yo creo que el populismo moderno realmente proviene de los tiempos de la radio, del momento de la radio. Es decir, es cuando América Latina voltea a Italia y descubre Mussolini. Entonces yo creo que es Perón y es Evita Perón. Es el fenómeno de la radio que Perón conocía muy bien porque había estado en Italia y había admirado a Mussolini y la forma de conectar con las masas. El 17 de octubre de 1945, todos los argentinos sentados alrededor del aparato se enteraron por la radio que Perón se retiraba del ejército y sugería la creación de un movimiento que tendría a los trabajadores como protagonistas. La radio transmitía una esperanza a todos los argentinos. $60 años después, en Ecuador, una oyente de Radio La Luna propuso hacer un cacerolazo para protestar contra el presidente Lucio Gutiérrez. Ese mismo día, 5.000 personas se juntaron a golpear sus cacerolas frente a la casa de Gutiérrez, acusándolo de haber cedido a las presiones del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Una semana después, los manifestantes ya eran 20.000 y el presidente partía al exilio. En los primeros años del siglo XXI, en Argentina, en Ecuador y en Bolivia, pudo escucharse la misma consigna: que se vayan todos.
Sucedió el 13 de abril del 2005 en Ecuador, durante la rebelión de los forajidos, el inicio de la protesta social que terminaría con el gobierno. En diciembre de 2001 en Argentina, en el primer acto de una crisis económica institucional sin precedentes. Y en enero de 2003 en Bolivia, cuando sectores populares se movilizaron contra las políticas presidenciales. A fines del siglo XIX en Colombia, la consigna había sido: abajo los traidores y monopolistas. A los latinoamericanos nos cuesta creer que también aquí, en el viejo continente, hubo protestas por el pan y contra la pobreza. Durante el siglo XVIII y durante sucesivas crisis económicas, muchos campesinos y habitantes pobres de las ciudades perdieron todo lo que tenían. La mayoría eran proletarios, gente cuya única propiedad privada eran sus hijos, la prole. A los parámetros de la época, un pobre era quien no podía comprar un mendrugo de pan. Y en la Inglaterra del siglo XVII, 4 de cada 10 personas eran pobres. Comenzaron los llamados motines de subsistencia. En una sociedad donde los pobres no tenían un pan por día, era lógico que las protestas se radicalizaran y que los proletarios exigieran el fin de las divisiones entre ricos y pobres. Aquí en Inglaterra, por ejemplo, un agitador proponía cortarles la cabeza a todos los miembros de la nobleza y así tendríamos, decía, un mundo más feliz. Yo no creo que la idea de la unidad latinoamericana sea panfletaria, meramente utópica. Me parece que nuestra unidad se debe fundamentalmente a una historia común que tenemos. Una historia común que la sentimos, es decir, que hay cosas que nos gemelan a todos nosotros porque hemos vivido momentos muy parecidos históricos y tenemos mucho vivido juntos, ¿no? Algunas rebeliones estallan contra la impericia y la corrupción de los gobiernos. Otras se levantan para confirmar a sus líderes. Algunas reclaman derechos populares y otras simplemente quieren cambiar el mundo. Por unos pocos días de mayo de 1968, aquí en París, gobernó la utopía. Todo comenzó en estas calles de los alrededores de la Sorbona, cuando una manifestación de estudiantes proclamó: seamos realistas, pidamos lo imposible. Yo creo, mirando atrás, que en realidad el Mayo francés fue este momento del fin de los imperios europeos, la guerra en Argelia, la guerra en Kenia de los ingleses, etc. Entonces, fue este momento cuando el viejo mundo ya estaba desapareciéndose y un nuevo mundo estaba empezando. El Mayo francés creo que fue un movimiento hecho para no triunfar. El Mayo francés fue una revuelta, una rebelión, fue una afirmación de la diferencia, fue un grito, ¿no? Que como ocurre siempre en estos casos, fue intenso, fue dramático, pero también efímero. El ímpetu mayor a la revolución antisexista o a la revolución de la mujer pues pasó en esos años. Además también empezó el respeto a la diferencia, ¿no? Es decir, el respeto a las minorías, el respeto a la diferencia empezó en aquellos años y seguimos teniéndolo hoy. La preocupación por el medio ambiente, medioambiental, es decir, que hay muchísimas cosas que hoy son punta de lanza, digamos, de la sociedad de este siglo XXI, que en realidad empezaron en los años 60, que claro, viví mi adolescencia, ¿no? mi primera juventud en aquellos años y eran verdaderamente exagerados. Por aquellos días cambiar el mundo parecía posible. Y aunque el Mayo francés no provocó cambios inmediatos en la sociedad, sus efectos permanecieron en las mentes y los corazones de la gente que participó de aquellas jornadas y ayudaron a cambiar la vida de las generaciones siguientes. O sea, el 68 le cambió la vida a todos, en todos lados.
Francia, los estudiantes fueron los protagonistas. Y mientras agitaban las calles de la Sorbona, aquí en México, a 9.000 kilómetros de París, los estudiantes se concentraban en esta plaza, la Plaza de Tlatelolco. Todo comenzó como una protesta por la represión policial contra los jóvenes. En México estaban por celebrarse los Juegos Olímpicos. Era la primera vez que un país de Latinoamérica era elegido como sede de los Juegos, y el gobierno quería mostrar una cara limpia. Mientras, los jóvenes aprovechaban que el mundo hacía foco en México para presionar al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Los estudiantes estaban yendo a los hoteles a llamar a los corresponsales extranjeros para que asistieran a los mítines y supieran además cuáles eran sus demandas y cuál era la situación del México detrás de las mamparas o los biombos. Uno de los proyectos que se llevó a cabo para las Olimpiadas fue la Ruta de la Amistad, un corredor de 17 kilómetros con 19 esculturas encargadas a artistas de 5 continentes. El gobierno construía la Ruta de la Amistad y avanzaba en el camino de la represión. Alrededor de 100.000 estudiantes marcharon por el centro de la ciudad. En los días siguientes, la movilización continuó creciendo hasta sumar 250.000 personas. El 2 de octubre, cuando solo los manifestantes más duros permanecían en la plaza de Tlatelolco, comenzó la masacre. Elementos del ejército en ropas de civil, junto con otros cuerpos policíacos, desalojaron a los compañeros y un personaje de traje negro apareció con una pistola disparando sobre la plaza y sobre los soldados que venían avanzando en la parte de las ruinas. Y eso fue una acción de segundos, en lo que se descarga una pistola automática, y de inmediato los soldados respondieron con un fuego nutrido de armas automáticas que duró 2 horas y media. Efectivos de las fuerzas de seguridad y del ejército dispararon contra los estudiantes acorralados. Miles fueron llevados a prisión. Otros cientos fueron asesinados y sus cuerpos nunca aparecieron. De los detenidos, unos 700 permanecieron en prisión hasta 1971. Durante las semanas siguientes a la masacre, la represión y la cárcel continuaron para los manifestantes, mientras el resto de la población lo ignoraba todo gracias a la férrea censura de los medios. El caso de Raúl Álvarez Garín, sus padres pusieron un anuncio en la jornada todos los días, decían ha pasado 22 días y no sabemos nada de nuestro hijo. Yo estuve preso 2 años, 7 meses. Los Juegos Olímpicos se celebraron 10 días después y la antorcha olímpica de relevo siguió la ruta del primer viaje de Cristóbal Colón a América. El 12 de octubre de 1968, mientras el presidente mexicano inauguraba la Olimpiada de la Paz, un grupo de manifestantes lanzó un barrilete de color negro en forma de paloma sobre el palco presidencial en repudio por la matanza del 2 de octubre. Yo creo que hubo un movimiento estudiantil en el mundo entero. México tenía sus propios problemas. Los franceses reivindicaron puestos para después que terminaran sus carreras. No querían ser porteros de hoteles o choferes de taxi. Pero los mexicanos reivindicaban una causa social, una causa de la miseria, la pobreza, la desigualdad y sobre todo la corrupción. Con la masacre de Tlatelolco comenzó a derrumbarse el gobierno unipartidario del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que en nombre de la Revolución Mexicana había dominado la política durante casi todo el siglo XX. Para nuestra historia latinoamericana, la masacre de Tlatelolco ingresó al ranking de atrocidades, en cuyo primer puesto está la huelga de obreros de Iquique de 1907. En diciembre de 1907 se desató una huelga de obreros del salitre en el norte de Chile.
una huelga que tendría el raro privilegio de ser la más reprimida de la historia de América Latina. El encargado de la represión, el general Renard, dio un ultimátum a los huelguistas. Debían abandonar la escuela en la que se habían refugiado o dispararía contra ellos. Los obreros se negaron. El general cumplió su palabra. El gobierno admitió la cifra de 267 muertos, pero estimaciones posteriores realizadas por historiadores elevan el número de víctimas entre 1.000 y 3.000 trabajadores. 100 años después de la matanza, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, decretó el 21 de diciembre jornada de duelo nacional. Huelgas, marchas, distintas formas de una lucha que se transmite de generación en generación y nos compromete. En esta lucha obstinada pueden pasar 10, 100, 200 años, pero tarde o temprano las reivindicaciones se logran y la resistencia de los pueblos se convierte en justicia. América Latina se rebela y estalla como en Nicaragua por el asesinato de Pedro Chamorro, o como en Colombia, con el Bogotazo tras la muerte de Jorge Gaitán, quien ese mismo día iba a entrevistarse con Fidel Castro, el que 11 años después encabezaría la revolución en Cuba, la isla conquistada por Diego Velázquez, que partió de la Española, de donde escapó Atuey, el aborigen que peleaba a la manera de la guerrilla. En cambio, en Oaxaca, pelearon con barricadas y cacerolas, las mismas que sonaron en Chile y en la Argentina, y el presidente se fue, como se tuvo que ir el de Bolivia, cuando Evo Morales y sus hombres bloquearon la paz. Aunque todo comenzó con el levantamiento de Tupac Amaru, cuya rebelión se extendió por el altiplano, como se extendió a muchas ciudades de Venezuela el Caracazo, que hizo tambalear al entonces presidente de Venezuela, cargo que 10 años después ocupara Hugo Chávez, quien polarizó la opinión de los ciudadanos, como sucedió con Perón, cuando los trabajadores reclamaron su libertad y la noticia fue transmitida a todo el país por radio, que en Ecuador sería decisiva en la destitución del presidente, cuando una oyente propuso que se vayan todos, una consigna muy diferente a la de los jóvenes de los 60, que pretendían cambiar al mundo mientras otros jóvenes eran muertos en la plaza de Tlatelolco, una masacre que recuerda la huelga de obreros de Iquique, que fue la más reprimida de la historia. Y sin embargo entonces, como hoy, el pueblo se rebela y estalla. El pueblo ha tenido que rebelarse frente al mal gobierno, la corrupción, los abusos del poder, cuando se siente pisoteado, cuando siente que su dignidad no es respetada. Es que el pueblo toma nota de la acumulación de reclamos desoídos, de injusticias, de abusos, y finalmente un día estalla. Claro, y algunas veces las rebeliones salen de cauce y son el inicio de algo positivo, y otras veces son aprovechadas por el poder. Como decimos en toda América Latina, a río revuelto. Cambian los escenarios, cambian las consignas y las reivindicaciones. Pero hay algo que permanece, la aspiración de una sociedad más justa, más feliz para todos los latinoamericanos. Porque también en eso estamos inexorablemente unidos por la historia.